y les comparto. Miren, nos habíamos quedado la clase pasada. Estábamos revisando las series de Paschen, las series de Balmer. Sacamos todas las, bueno, sacamos los límites de las series y vimos ¿cómo se llama? La ecuación y su inverso para de Rydberg, ¿no? Y bueno, hasta ahí nos quedamos. Y ahorita sirve que les pongo algo que quiero comentarles, y es el hecho de que antes de continuar con la clase, es esto. En la clase pasada usamos, y lo quiero, y lo quise dejar grabado para que, pues, quedara constancia un poco de las dificultades o pequeñas problemáticas que pueden existir al dar clases en línea, ¿no? Al subir el video después, no sé, unas 2 horas después de que subimos el video de la clase pasada, me llegó el correo que decía: se creó un reclamo por incumplimiento de los derechos de autor por el contenido de clase 15, propedéutico de física moderna. Y es solamente por los 30 segundos, de lo cual sí dijimos, ¿no? Miran, lo sacamos aquí de Physics Fun, Raymond Hall, del video de los, ¿cómo se llama? De la, de la fluorescencia de los gases, ¿no? Del hidrógeno, del helio y tal. Básicamente no pasa nada. El video quedó ahí, lo que estaba leyendo, y se los quiero poner. Lo que pasa es que, bueno, para empezar, fuera de los que nos está interesando esta clase, poca gente va a ver ese video. Pero el punto es que dice: lo único que pasa es que va a recibir estadísticas de él o monetizarlo, ¿no? Mientras no nos los quiten, que hagan lo que sea. Creo que por eso, sí. Bueno, es que como luego yo estoy muy metido en YouTube y sigo a personajes que también pasa este tipo de runs, lo que he visto que hacen es si ponen el material de, por ejemplo, de otro youtuber o de otro canal, lo que hacen es poner la liga a ese video y ya con eso ya no les están pues advirtiendo, porque creo que después de varias advertencias sí borran los videos. Ok, gracias, Estefan. Bueno, qué bueno saberlo. Muchas gracias. Yo lo que iba a intentar, y una de las cosas que también por eso en esta clase vamos a ver mucho más superficial, ya lo tenía planeado así, ¿no? Ver de manera más superficial desde hace semestres la ley de radiación de Planck, solamente la ecuación. Pero, por ejemplo, a veces podía usar el libro para no estar escribiendo ciertas cosas. Pues eso creo que no va a ser tan factible, porque tal vez también, ¿no? Quién sabe si sean los libros o no, pero bueno, voy a considerar esta parte que dice Estefan. Muchas gracias, para ir poniendo siempre, si llegamos a usar algún material de alguien que esté en YouTube, poner el enlace. Qué buena idea. Pero bueno, nada más era contarles eso, y aquí dejar un poquito de constancia en el video que subamos la clase, esta clase, ¿no? Al ratito. Entonces, ahora sí, vamos a seguir y vamos a comenzar con radiación de cuerpo negro. Fíjense cómo pues se relaciona con lo que hemos estado viendo, porque nosotros empezamos a ver la radiación o bueno, la emisión, el espectro de emisión de los gases, ¿no? Y vimos que, si bien no era monocromado, tampoco es que tenía un espectro continuo de emisión, ¿no? No tenía cualquier cantidad de longitudes de onda, sino que tenía longitudes de onda bien definidas. Por ejemplo, para el hidrógeno, e incluso las presentamos ahí con la ecuación de Rydberg, y vimos cuáles eran estas longitudes de onda que tenía bien definidas el hidrógeno. Y ahora vamos a dar el siguiente paso. Me voy a saltar esta diapositiva
para empezar a hablar a partir de esta otra, ¿no? Dice, la radiación emitida por un cuerpo como resultado de su temperatura es llamada radiación térmica y todos los cuerpos emiten dicha radiación a sus alrededores. Pero algo que también es importante decir es que existe esta radiación térmica, si así la quieren ver, en los alrededores y estos cuerpos no solo la emiten, sino que también la absorben. Entonces, si un cuerpo al inicio está más caliente que sus alrededores, ese cuerpo se irá enfriando, ¿no? Con el paso del tiempo, porque la tasa a la que emite esta energía va a exceder la tasa a la cual la absorbe de su medio, de donde está. Entonces, cuando se alcanza un equilibrio térmico, que significa que la temperatura de sus alrededores y la temperatura del cuerpo son las mismas, entonces las tasas de absorción y de emisión se igualan. Y fíjense, aquí hay una diferencia de lo que estábamos viendo con anterioridad. Dice, la materia en su estado condensado, es decir, en estado sólido o líquido, emite un espectro continuo de radiación, a diferencia de lo que estábamos viendo con los gases, ¿no? Que, como les comentaba, aunque no fuera un espectro monocromado, sí tenía longitudes de onda bien definidas, ¿no? En el caso de la materia en estado condensado, pues ya se emite un espectro que es continuo, que tiene, eh, eh, digamos que considera todas las longitudes de onda, aunque ahorita vamos a ver también eso, ¿no? Los detalles de ese espectro de radiación son casi independientes del material con el que el cuerpo esté hecho. Y ahorita vamos a nada más puntualizar de manera muy breve cuando sí o cuando no. Pero lo que sí importa mucho o con lo que sí está muy relacionado este espectro de radiación de cuerpo negro es con la temperatura que ese cuerpo o que esa materia en estado condensado tenga, ¿no? A temperaturas, por ejemplo, ordinarias, temperatura ambiente, dígase 25 grados Celsius, la mayoría de los cuerpos son visibles a nuestros ojos, pero no por la luz o la energía térmica, esta radiación térmica que ellos estén emitiendo, sino porque la luz se refleja luz de otro cuerpo, de otro emisor, se refleja en ellos, ¿no? En otras palabras, luz que incida en un cuerpo, generalmente con esa temperatura ambiente, pues nuestros ojos no lo... Y ahorita discutimos también brevemente a qué se debe eso, ¿no? Es decir, que ustedes ahorita puedan ver este vaso o verme a mí, es producto no de la luz que emito, que ciertamente algo emito, sino por la luz que estoy reflejando, ¿no? Por otro lado, a temperaturas ya muy altas, esos mismos cuerpos empiezan a emitir, no es que empiecen a emitir luz, sino que su espectro de emisión va cambiando. Entonces, parte del espectro, dado que va cambiando, parte del espectro se vuelve accesible a nuestros ojos, ¿no? Y podemos ver cómo están emitiendo luz. Aún así, a temperaturas muy altas, dígase 2000 grados Celsius, el 90%, 2000, 3000 grados Celsius, el 90% de la luz que estos cuerpos emiten no va a poder ser visible a nuestros ojos, ¿no? Y ejemplos conocidos de estas cosas, pues pues son los filamentos de las lámparas, de estas incandescentes de hace tiempo, o las brasas cuando van a hacer su carne asada, ya ven que tienen una brasita, pues esa emite luz, no solo emite, está metiendo calor, está metiendo radiación, pero se puede, más bien puedes percibirla, ¿no? O el mismo sol. Estrictamente hablando, la forma detallada del espectro de emisión térmica de un determinado cuerpo depende un poco del material del cual esté hecho. Sin embargo, hay experimentos que muestran que podemos estudiar un cuerpo caliente que emite espectros con un carácter más universal y eso está relacionado con el cuerpo negro, ¿no? Esos son llamados cuerpos negros. Es decir, son cuerpos que tienen superficies
que les permite absorber toda la radiación térmica que incide en ellos, absolutamente todo. Y el nombre es muy apropiado y quiero de una vez que hagamos la distinción. Un cuerpo negro no significa que esté negro, significa que absorbe toda la radiación que le incide sobre de él. Pero claro, si un cuerpo negro está a suficiente temperatura que le permita tener, digamos, una emisión en la que nosotros podamos identificar su espectro de radiación, pues no va a tener esta característica de ser cuerpo negro, ¿no? Seguirá siendo cuerpo negro, pero no se verá negro. No sé si me estoy explicando, pero ahorita igual y lo explicamos, lo intento explicar de manera, o buscamos otros ejemplos. Miren, ya me acuerdo de un ejemplo que he usado que parece apropiado. Si ustedes ponen, van a la azotea de su casa en donde está incidiendo toda la radiación solar y allí ponen, digamos, un material como de este estilo, de este color, y lo dejan pasar, no sé, un par de horas y luego regresan y lo tocan, eh, ese material va a estar más caliente, ustedes lo van a percibir más caliente que si pusieran ahí mismo, al lado de ese mismo material, un espejo, ¿no? Y creo que con eso se puede más o menos entender a qué se quiere referir el cuerpo negro, que es el hecho de que la radiación que incida sobre de él va a ser poco reflejada. En el caso de un espejo, pues no tienes ahí un cuerpo negro, ¿no? Porque le pega la radiación, pero en lugar de absorberla, la refleja, ¿no? Entonces, esa energía, recuerden ustedes que hemos visto que las ondas electromagnéticas portan energía, entonces, esta radiación electromagnética que incide sobre ese espejo no es absorbida, sino reflejada, ¿no? Entonces, no, no se refleja en un aumento de temperatura, como sí lo hace cuando el cuerpo es más oscuro, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea de un cuerpo negro. Lo que indica un cuerpo negro es que se debe de absorber mucha radiación electromagnética, ¿no? Independientemente de los detalles de su composición, vamos a pensar que logramos hacer que dos materiales, a ver, fíjense, una de las cosas que quiero dejar claro es, un cuerpo se puede denominar cuerpo negro si logras de alguna manera tú hacer que toda la radiación electromagnética que incide en él sea absorbida. Independientemente de qué esté hecho, del espejo, de madera, de lo que sea, si toda la radiación que incide es absorbida, entonces lo puedes pensar como un cuerpo negro. En ese caso, cuando tú tienes dos cuerpos negros, es decir, dos cuerpos que lograste hacer que toda la radiación que incida sobre ellos sea absorbida, perdón. Ay, perdón. Ay, Dios. Perdón, chicos. Independientemente de los detalles de su composición, es decir, si está hecho de vidrio, de metal, de lo que sea, se observa que a la misma temperatura emiten la radiación térmica con un mismo espectro, con una misma distribución espectral. Y ese hecho general puede ser interpretado con las bases del equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, la forma del espectro no puede ser obtenida solamente de estos argumentos termodinámicos. Las propiedades universales de la radiación emitida por los cuerpos negros, por otra parte, perdón, los hacen de particular interés para los físicos teóricos y para los físicos en general, ¿no? Que buscan o que buscaban en esa época explicar las características de su espectro de emisión.
Déjenme, permítanme un momento. Listo, chicos. Bueno. Entonces, tenemos que la distribución espectral de radiación de un cuerpo negro se especifica por la cantidad RT de nu, más bien, ¿no? Y que se llama radiancia espectral. Y que se define de tal manera que RT de nu es igual a la energía emitida en forma de radiación con frecuencias en el intervalo nu y nu más de nu, ¿no? De un área unitaria de la superficie a temperatura absoluta y por unidad de tiempo, ¿no? Pensé que podía comerme un caramelo y hablar al mismo tiempo, pero parece que no. Bueno, miren, esta es un espectro de radiación de 3 cuerpos negros, ¿no? Permítanme. Miren ustedes, son 3 cuerpos que comparten esta característica de absorber toda la radiación que incide sobre ellos. O bien, bueno, cuando tú elevas también la temperatura por otros medios, pueden emitir radiación. Entonces, emiten esta radiación y vean que a 1000 grados tienes este espectro, a 1500 Kelvin tienes este otro espectro y a 2000 Kelvin tienes este otro espectro, ¿no? Vean ustedes aquí que la radiancia espectral está en unidades de watts sobre metros cuadrados hertz, ¿no? Hertz porque está aquí en frecuencia, ¿no? Entonces vean ustedes que a medida que tú vas aumentando la temperatura, este máximo del espectro se mueve a mayores frecuencias. Ahorita vamos a discutir algunas otras cosas de esto, ¿no? La integral de la radiancia espectral sobre todas las frecuencias, o sobre toda nu, es la energía total emitida por el cuerpo negro que se encuentra a una determinada temperatura. Claro está, otra vez, por unidad de tiempo y por unidad de área. A dicha integral se le conoce solamente como radiancia, ¿no? Es la integral de esta diferencial, de esta definición que habíamos puesto, ¿no? Y bueno, ya pasando a estas, es lo mismo, vamos a ver que se puede medir la intensidad de esa radiación emitida en función del material, de la temperatura y de la longitud de onda, pero como ya les había comentado, podemos quitar este parámetro si de alguna manera, y ahorita verán cuál es una muy buena, si de alguna manera hacemos que un determinado cuerpo logre absorber toda la radiación que incide en él. Entonces, cuando la temperatura de un cuerpo es constante en el tiempo, se dice que el cuerpo está en equilibrio, eso ya lo vimos. Para que la temperatura sea constante, el cuerpo debe absorber energía térmica, la misma tasa que le emite, ¿no? Para la radiación, el caso más simple es el cuerpo negro, que tiene la propiedad ideal de absorber toda la radiación incidente y reflejar nada. Y aquí viene, la forma más sencilla de un cuerpo negro es hacer un hoyito en una cavidad de cualquier material. Y funciona para el caso en el que emite
o en el que absorbe. Imagínense que tú tienes aquí un material, el que sea, no sé, incluso metal o incluso, aunque esto fuera de vidrio, y primero pensemos en este caso. Lo que queremos hacer es que el cuerpo absorba toda la radiación que incide sobre él. El cuerpo negro que nosotros, a ver, déjenme mostrarles otra cosa antes de esto. Vean ustedes, y por eso les puse las unidades de esto. Son watts sobre metro cuadrado hertz. Principalmente vean que son potencia por unidad de área, ¿no? Entonces, tú lo que vas a analizar como cuerpo negro es solamente esta apertura de aquí, esta área, no todo lo demás. Piensa primero en el cuerpo negro solamente como esta área, esta apertura. Eso es el cuerpo negro, no lo demás. Entonces, si en esta apertura, en este pedacito, incide radiación, y vamos a pensar que todas las paredes están hechas de espejos, ¿no? De material que refleja mucho. Bueno, aquí no se va a absorber, pero rebota y aquí tampoco tal vez se absorba. Rebota y aquí tal vez tampoco. Rebota y aquí tal vez tampoco. Y sigue rebotando, 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 hasta que eventualmente, como tiene pocas probabilidades de volver a salir por este hoyito, no puede rebotar de manera en un número infinito de veces. Eventualmente se irá, se terminará absorbiendo, ¿no? De hecho, el proceso de los rebotes no es 100% reflexión, ¿no? Nosotros sabemos que hay una parte de reflexión, una parte de absorción, en fin. Entonces, incluso se va perdiendo la energía correspondiente a la radiación electromagnética que está incidiendo en este hoyito, está siendo transferida, ¿no? a la cavidad. Y lo que vas a analizar es solamente también la emisión que salga de este hoyito. Piénsenlo ustedes de otra manera. Supongamos que en lugar de hacer incidir radiación por este hoyito, por este lado, por fuera, tú pones unas flamitas. Déjenme empezar a usar mi... Pones unas... Voy a poner aquí en color naranja. Las flamitas o lo que sea. A ver si me sale. Ah, ya se perdió. Ah, no, está aquí. No, no sale. Sabía que no podía hacer. Ah, es que tal vez esto al revés. Perdón. Pero una vez que esto funcione, yo creo que va a ser bueno. Ah, ya vi. ¿Y por qué? Ah, es que está bien. Okay, miren. Imagínense que aquí ponen unas flamitas. Así, ¿no? Le ponen flamas aquí. Oh, sí, dibuja bien. Ok, le ponen flamas ahí y esta cosa va aumentando, todas esas paredes van aumentando de temperatura y van aumentando, 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 aumentando de temperatura. Eventualmente, piensen ustedes, ¿no? Que todo esto no puede radiar, sino que ustedes van a medir la emisión de la temperatura de esta cavidad solamente a partir de este hoyito. Entonces, ese hoyito se puede considerar como un cuerpo negro. Repito, nuevamente la superficie solamente del hoyito. Lo mismo pasa, o para que ustedes lo identifiquen de esa manera, los hornos, cuando hacen pizza, por ejemplo, son un cuerpo negro. O los hornos de metalúrgicos, pues son un cuerpo negro. Se puede interpretar de esa manera, se puede medir de esa manera. Entonces, ya déjenme ver, ¿no? Eh, bueno, ya explicamos esto de que una fracción muy pequeña de los rayos que entran en la cavidad esta, por el hoyito, van a ser reemitidos, ¿no? La radiación de cuerpo negro es independiente, como les comento, del material que está hecha la cavidad si se analiza solamente este hoyito, ¿no? Para un cuerpo negro se puede estudiar entonces la propiedad de intensidad
contra la longitud de onda, llamada distribución espectral, como también es otra forma de llamarla, a la radiancia espectral. Y no se necesita, si tenemos un cuerpo negro como este que les estoy comentando, no se necesita saber los detalles de la absorción y emisión para un determinado porque es un cuerpo negro, ¿no? Al final. Es decir, la intensidad, que es una función de lambda o de la frecuencia, recuerden ustedes que son equivalentes o hay una equivalencia a través de la constante C. Entonces, la intensidad, que es una función de lambda y de T, es la potencia total radiada por unidad de área, por unidad de longitud de onda, a una determinada temperatura. Esto se los vuelvo a comentar. Miren, déjenme regreso a Vean ustedes, a mayor temperatura, a medida que va aumentando la temperatura, el máximo de este espectro de emisión avanza a mayores frecuencias. Y de una vez me adelanto. Este incremento, digamos, por ejemplo, esta frecuencia, esta, por ejemplo, 1100, vamos a pensar, ¿no? O, bueno, no es 1000, aquí es 1 por 10 a la 14 Hz, 1.1 por 10 a la 14 Hz, ya me voy a quitar el 14, y aquí aquí es 1. ¿No? Y aquí es espérenme. Listo. Eh, el max, sí, el máximo de emisión de estos espectros aumenta de manera lineal a medida que va aumentando la temperatura, ¿no? Es un aumento lineal. Ahora, vean el espectro que yo mal dibujé acá, ¿no? ¿Es lo mismo o es un intento? Aquí ya le puse unidades arbitrarias. No, no es que sean unidades arbitrarias, ¿no? O sea, nada más no le puse ahí. Y aquí, en lugar de expresarlo en frecuencia, lo pusimos como longitud de onda. Ustedes saben que a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Entonces, vean, el máximo de emisión de este espectro y el de este espectro y el de este y el de este va disminuyendo a medida que se va aumentando la temperatura, ¿no? La longitud de onda disminuye a medida que aumentas la temperatura. Entonces, esas dos. Y otra característica es importante. La intensidad integrada, que está definida como el área bajo la curva, ¿no? Es toda la que tú necesitas calcular, digamos, para saber la intensidad de emisión de ese cuerpo, también aumenta con la temperatura. Y aumenta no de manera lineal, pero sí aumenta de manera rápida. Lo que sí es que el máximo de emisión se mueve a menores longitudes de onda a medida que la temperatura aumenta, de manera lineal, ¿no? Con la temperatura. Y la potencia total radiada también aumenta con la temperatura. La primera característica se modela de manera adecuada con la ley de desplazamiento de Wien. La ley de desplazamiento de Wien, como les comentaba, es de manera lineal. Ustedes tienen esta expresión que de primera instancia fue obtenida de forma empírica, ¿no? Es decir, ellos, ¿a qué me refiero con empírica? Tenían este espectro, bueno, no, este otro, perdón, este espectro, y luego tenían otro que tenía 910 Kelvin aquí y otro que tenía 1300 acá, y entonces iban trazando una línea de aquí para abajo, de aquí para abajo, ¿no? Para ver dónde se ubicaba el máximo de emisión en el terreno de las longitudes de onda de la emisión, perdón, de la radiación de ese cuerpo negro, y de esa manera, con muchos datos, de manera empírica, se puede obtener esta expresión, ¿no?
La frecuencia a la que ocurre la máxima radiancia aumenta linealmente conforme aumenta la temperatura. Entonces, vean ustedes que si tienen un cuerpo negro y conocen la temperatura de este cuerpo negro, entonces pueden saber cuál va a ser el máximo de emisión que va a tener ese cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasan dividiendo la temperatura, esta constante entre la temperatura, y dicen, ¿sabes qué? Vas a tener una lambda en tal lugar. O bien, si ustedes, es equivalente, ¿no? Si ustedes conocen cuál es la longitud máxima a la que un determinado cuerpo negro está radiando, pueden asociar esa longitud de onda máxima a la temperatura, ¿no? Si la conocen, entonces lo que despejan acá, lo que pasan dividiendo va a ser lambda y van a poder determinar la temperatura. La segunda característica también se modela con la ley de Stefan Boltzmann y que es de mucha utilidad. E igual que en un primer principio, igual que la ley de desplazamiento de Wien, fue obtenida de manera empírica, ¿no? Esta es la segunda característica. Lo que nos dice es sigma, esta potencia es sigma por la temperatura elevada a la 4, ¿no? Multiplicada por un factor aquí epsilon, que es la emitividad. Es una pequeña corrección en la que cuando tú tienes un epsilon de 1, que es para un cuerpo negro, de hecho está en muchos otros, en algunas referencias bibliográficas, ustedes pueden no encontrar esta parte, porque esto puede ser 0 o 1 a medida de que cuánto se aleje de un cuerpo negro, ¿no? Cuando tú tienes en verdad un cuerpo negro, solo es sigma por T a la 4, y esto es una constante experimental que fue determinada de manera empírica, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la 4, para mantener la consistencia en las unidades, ¿no? Joseph Stefan derivó esa ley de manera empírica y años después Boltzmann la demostró de manera teórica, ¿no? Las dos leyes anteriormente descritas provienen de un arduo trabajo. Aquí déjenme aclarar, vamos a generalizar todo ese trabajo porque estaba involucrado Rayleigh, Jeans, Planck, Stefan Boltzmann, Wien, es decir, hay mucho trabajo alrededor del espectro de emisión que tenían estos cuerpos con esta característica de absorber toda la radiación que incidía sobre ellos. Pero este trabajo, digamos, o todos estos trabajos alrededor de esta emisión, pues dan lugar a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? O inician un poquito la teoría cuántica, ¿no? Derivar una expresión que modelara la forma de la distribución espectral de cuerpo negro de principios básicos conocidos fue un verdadero dilema para los mejores científicos de finales del siglo XIX. Y es aquí donde generalmente se puede revisar un poquito la ley de Rayleigh para ver qué fue lo que ellos hacían, que era es relativamente accesible la manera en la que ellos derivaban una expresión que intentaba describir este fenómeno, pero con los conceptos que nosotros ya hemos más o menos estudiado, ¿no? Con solo la teoría electromagnética, ¿no? Pues lo que ocurría es que la radiación emitida por un cuerpo negro se podía expresar como una superposición de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias dentro de esta cavidad que estábamos discutiendo. Eso significaría, ¿no?, que la radiación de una determinada frecuencia está representada por una onda estacionaria dentro de una cavidad. De hecho, el ejercicio que se hace es considerar primero una cavidad unidimensional, en donde tú tienes una onda que va desde un punto x igual a 0 hasta x igual a a, y te das cuenta que en los puntos x igual a 0 y x igual a
el campo eléctrico ahí se tiene que hacer cero y tú pones el número de longitudes de onda que cubran todo el camino entre x igual a 0 y x igual a y por eso tienes una onda estacionaria. Haces ese procedimiento y lo extiendes a 3 dimensiones y verás que tienes una colección, de hecho hay unas imágenes ahí bonitas que no voy a poner para que no salgan problemas, de una colección de ondas estacionarias que son las responsables o que proponía Rayleigh, las responsables ay Dios, de la emisión de un cuerpo negro de este estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, el teorema de la equipartición pues, relacionaba la temperatura de un sistema con su energía media y asignaba o asigna energía promedio igual a KT para cada configuración de estas de las que les estoy brevemente platicando. Aunque les digo, es interesante y relativamente accesible ver esa deducción, aquí las saltamos no porque no tenga mucha importancia, es importante y es útil, pero presentamos más bien la forma de esa deducción de Rayleigh y de Jeans, ¿no? Y esta forma es la mejor formulación que la teoría clásica puede dar para describir la radiación de cuerpo negro, ¿no? Vean ustedes, aquí lo que ellos están diciendo es que la intensidad, la radiación, va a ser 2pi por c por kt sobre lambda elevado a la 4, ¿no? Donde c es la velocidad de la luz, k es la constante de Boltzmann y t es la temperatura absoluta. El problema aquí, jovencitos, déjenme ver si puedo usar. Repito, lo que quisiera que quedara claro es el hecho de que esta expresión está derivada a partir de los conceptos de electromagnetismo que se disponían o que se tenían disponibles a finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX. El problema es, déjenme ver cómo, si se dibuja, ¿no? El límite, por ejemplo, límite cuando lambda tiende a 0. O bien, hay otra de las cosas es, hay otras expresiones para esta ley de Rayleigh-Jeans en donde está en función de nu, ¿no? De la frecuencia de radiación y no de lambda. Pero vean, el límite cuando lambda tiende a 0, rápidamente uno se puede dar cuenta de que es infinito, ¿no? Bueno, o se indetermina porque tenemos aquí lambda en el denominador. Y esto que se indetermina hace que ocurra lo siguiente, ¿no? En este espectro, fíjense, si para longitudes de onda grandes, como estas que están acá, esa expresión que estábamos poniendo sí va pegada así, va pegada, va pegada, va pegada, va pegada, pero a medida que se va acercando a longitudes de onda chiquitas, esto se va así, hacia valores muy grandes, ¿no? A medida que, bueno, ahorita se lo estoy dibujando posiblemente un poco mal, o no posiblemente. Okay. En el caso pasado, en este que les presentaba aquí, pues es al contrario, ¿no? Para lambdas chiquitas se tienen concordancia y para lambdas, perdón, para nu chiquitas se tiene concordancia y a medida que va aumentando el valor de nu, la frecuencia no cae en esta expresión. En esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Y repito, esa era la mejor formulación que la teoría clásica podía dar para estos espectros de cuerpo negro que se obtenían de manera experimental.
Entonces resultaba que la energía total de todas las configuraciones estacionarias que había propuesto Rayleigh era infinita, porque cada configuración de onda estacionaria tenía una energía que no era cero, sino igual a T. En otras palabras, lo que ya dijimos, para bajas longitudes de onda se desviaba muchísimo y tendía al infinito. En 1911, que aquí para, les cuento rápido para no confundirlos con las fechas, ya se había planteado en ese momento la ley de radiación de Planck, que es la que vamos a ver ahorita, y que es la que sí ajusta, y vamos a más o menos ver por qué sí ajustaba. Pero en 1911, Paul Ehrenfest llamó a la ley de radiación de Rayleigh, que es esta, o al comportamiento de la ley de radiación de Rayleigh para bajas longitudes de onda, lo llamó la catástrofe ultravioleta, ¿no? ¿Por qué? Porque a bajas longitudes de onda, pues ya se tiene el ultravioleta y es donde ya no coincidía. Lo que también, repito, aunque aquí no estamos presentando muchas ecuaciones que podrían ayudarnos, estamos discutiendo un fenómeno que es muy importante para el surgimiento de la constante de Planck. Y una de las cosas que quiero mostrarles, estoy muy confundido aquí, estoy muy confundido con las, para adelante o para atrás las diapositivas. Lo que quiero también enfatizar, dejar muy claro, es que esta expresión no estaba tan mal, por eso lo de la catástrofe ultravioleta. ¿Por qué? Porque pegaba bien aquí, en esta sección, pegaba muy bien, iba sobre la otra, o sea, decía, hay algo de información en eso. Eso es una de las cosas que yo quiero que podamos reflexionar acerca de eso, ¿no? Pegaba increíblemente bien, iba pegando, incluso aquí si tenías lambdas mucho más grandes, pegaba espectacular con los experimentos, iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y después se desviaba horriblemente cuando tenías las longitudes de onda pequeñas. Claro, porque se ve en la fórmula que se indetermina y tal, pero te preguntas, ¿por qué en una sección sí pega muy bien, ¿no? Es decir, y en otra no. ¿Qué es lo que está pasando? Y con todos los recursos de física clásica hasta ese momento, no se lograba obtener los espectros, obtener una fórmula que predijera cómo iban a tener una fórmula que predijera cuál iba a ser la forma de los espectros de radiación de cuerpo negro, ¿no? Entonces, pues ahí aparece Max Planck, que era, Max Planck era experto casi en todo, aunque suene raro o increíble, ¿no? Pero era experto en termodinámica, era experto en mecánica, en estadística. Era un físico muy, muy completo. Y aquí agregué unas notas, dudaba un poquito de la teoría atómica de la materia en el terreno de lo que planteaba Boltzmann, ¿no? Pero aún así decidió irse con los planteamientos de Boltzmann para intentar eh, dar una ley de radiación que sí pudiera eh, predecir, digamos, la emisión de radiación de estos cuerpos, ¿no? Que están negros, ¿no? Referente a la radiación de cuerpo negro, Planck usó varias funciones de longitud de onda y de temperatura. No son, no es de que prueba y error, ¿eh? Tiene una lógica muy interesante, y les digo que también hubiéramos podido revisar, bueno, nos tomaríamos 3 horas tal vez, no, sí, un par de horas. Pero al final lo que quiero comentarles es que él encontró una fórmula que ajustaba, o una expresión que ajustaba las medidas experimentales de la emisión, no solo en la región en donde se ajustaba la de Rayleigh, sino en todo el rango de longitudes de onda. Pegaba perfectamente bien, ¿no? Para derivar esa expresión, Planck siguió el trabajo de Hertz, pensando que la cavidad esta que daba, que es el cuerpo negro, contiene osciladores, ¿no?
y que esos osciladores tienen la capacidad de emitir o de absorber ondas electromagnéticas. Entonces, la radiación era emitida o absorbida por esa clase de osciladores que estaban contenidos en las paredes de la cavidad. Cuando las energías de esos osciladores son sumadas, él asumó por conveniencia que cada oscilador tenía una energía que era un múltiplo de una frecuencia, ¿no? Multiplicada por un determinado valor aquí, H, ¿no? Y usando esa técnica, que era, que es una, que era una técnica, si la estudiáramos a profundidad, digamos, diseñada por Boltzmann, Planck logró obtener una expresión para la radiación de un cuerpo negro, aunque en realidad esta expresión, que es la correcta para el cuerpo negro, a él no lo convencía del todo. Él lo que esperaba es hacer esa H cero para incluir todas las posibilidades, ¿no? de las osciladores, ¿no? Que él pensaba que estaban dentro de la cavidad. Al final, y lo que quiero comentarles, es que si él mantenía H no igual a cero, podía expresar esta ley de radiación, ¿no? Y esta ley de radiación es muy importante, ahorita también les comento por qué. Esta ley de radiación ustedes se la pueden encontrar de otras formas también, ¿no? Expresada en términos de nu o una diferencial de esta para no expresar toda la integral, ¿no? Aquí está toda la integral, pueden encontrar una diferencial de esta y expresada en términos de nu, y ustedes la pueden trabajar en términos de la frecuencia, ¿no? O una diferencial de esta en términos de lambda, pero esta es la ley de radiación de Planck en términos de lambda, ¿no? Bueno, por el momento omitiremos la derivación de la radiación, pero lo que sí es importante mencionar es que para que su ley se ajustara a esas curvas experimentales, dos modificaciones muy importantes se tuvieron que hacer a la teoría clásica. La primera es que los osciladores que eran de origen electromagnético, o bueno, pensados de origen, osciladores que pueden absorber y emitir radiación electromagnética, solo pueden tener energías discretas. Eso es una de las principales divergencias con respecto al electromagnetismo. Energías discretas que estaban determinadas de esta manera. Energía era N por H por F. F es la frecuencia, H es la constante que tiene un valor que él determinó, y N es un número entero, ¿no? H es la llamada constante de Planck y tiene este valor 6.6261 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Y para el estudio que nosotros vamos a hacer, esta ley de radiación de Planck, la parte más importante, la que más nos interesa a nosotros, es esto, ¿no? Es la aparición de esto. De la constante de Planck, que es literalmente, ¿por qué hago esta pausa o por qué si dice constante de Planck vuelvo a hacer una, una reflexión respecto a ello? Y eso tiene que ver con cuando estaba, no me acuerdo si en la maestría, en el doctorado, cuando estaba estudiando yo, que alguien decía, pero ¿por qué H? Es decir, parecía que a alguien, estábamos viendo la ecuación de Schrödinger y aparecía la H ahí, y vamos a ver cómo sale eventualmente en el curso, pero parecía que a alguien no le habían contado la historia de esto. Y esta es la idea que nosotros estamos tratando de hacer en esta clase, ¿no? Contar la historia de dónde surge la constante de Planck. Pero olvídate eh, por un momento de, ya verán por qué vuelve a salir hasta la ecuación de Schrödinger y tal, pero olvídate ay, ¿cómo lo diré? A ver, acepta que es una constante
como lo es una constante universal, como lo es la velocidad de la luz. Y sale de este proceso. En ese momento, Planck no se dio cuenta de la importancia que iba a tener esa constante. Él estaba resolviendo realmente nada más un problema, que era la emisión del cuerpo negro, y le salió de esta forma, pero tiene mucho más peso. Una de las cosas que nos deja, ¿no? Y que es importante, pues es esto, es que la radiación electromagnética, ¿no? O pareciera ahí hasta este momento que la radiación electromagnética solo puede tener energías discretas. Algo que yo quisiera que también reflexionaran mucho, por qué es tan disruptivo, esa es la palabra, por qué es tan disruptivo, porque si ustedes recuerdan, aquí se los voy a apuntar, acuérdense, el vector, no sé por qué, el vector de Poynting creo que era 1 sobre mu 0, ¿no? E cruz B, ¿no? E cruz B. Y entonces, este vector de Poynting nos dice cuál es la energía que porta una determinada onda electromagnética en función de la amplitud de su campo eléctrico y de la amplitud de su campo magnético. Pero no nos dice, ¿no? Que es discreto, que esa energía es discreta, ¿no? Aquí puede tomar, lo que quiero que vean es que puede tomar cualquier valor en función de las amplitudes del campo eléctrico y el campo magnético. Esto es parte de la teoría clásica. Sin embargo, cuando llega Planck a tratar de explicar su ley de radiación, aparece esto. Es decir, la energía, vean ustedes, si se quedan aquí con la, vean, y esto también, creo que esto es importante que lo veamos, ¿no? Las unidades de la constante de Planck están en joules sobre segundo, perdón, joules segundo, y las unidades de frecuencia, ¿no? Es 1 sobre segundo, y este n, es solamente un número, un entero, ¿no? Entonces se quedan de esta manera y esta forma, se eliminan esto y queda solo joules. Es decir, esto que está aquí tiene las mismas unidades bueno, no las mismas unidades que el vector de Poynting. Hay que hacer, recuerden que esto viene de los osciladores que están dentro del cuerpo negro, que a su vez van a conformar toda la radiación y que tiene que ver con la unidad superficial que tengas. Pero lo que quiero decir es que la energía, eh, 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 la energía electromagnética, ¿no? A una determinada longitud de onda o frecuencia, está cuantizada, ¿no? La energía de ese emisor o de ese oscilador que estaba usando Planck, ¿no? Los osciladores pueden absorber o emitir energía en múltiplos discretos de energía fundamental y que están cuantizadas. Cuando ustedes vean HNU o HF, ya vimos este súper sencillo análisis dimensional, saben que esto está en unidades de energía, en EVs, en joules, pero es energía, ¿no? A Planck, por supuesto, sus resultados le parecieron, pues, más que llamativos, perturbadores, porque, como les comentaba, era un físico muy completo, que no quería utilizar, esto le parecía un tipo de reducto cuchareado, a él incluso ahí, léanlo por ahí, hay anécdotas que él no estaba muy conforme con esto, porque él sentía que estaba como que moviéndole los tornillos para que pegara y decía, bueno, pega, pero algo debe de haber todavía más ahí, es un recurso, es una técnica ahí que funciona para acá, pero no tiene más valor. Sin embargo, la constante de Planck tiene un valor brutal, ¿no? Entonces le parecieron perturbadores estos resultados y pasó varios años tratando de encontrar la manera de hacer que esa constante llamada constante de Planck fuera cero, pero siempre que lo intentaba,
su ley de radiación dejaba de funcionar de la manera tan efectiva como lo hacía, ¿no? El resultado cuántico de Planck pues se convirtió en una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Él lo dio a conocer el 14 de diciembre de 1900. Y en una conferencia, creo que lo tenía desde antes, pero se considera en esa fecha que lo dio a conocer. Y miren, déjenme dejarle, déjenme ver qué sigue aquí. Es, es, en realidad, déjenme ver si lo tengo, porque a mí me gusta. Uh-huh. No, no lo tengo, pero bueno. Aquí está, ya lo encontré. Allá afuera del edificio donde lo tienen, donde lo presentó, dice, ¿no? Una parte aquí dice, fue en este lugar el 14 de diciembre de 1900, donde Planck presentó a la Sociedad Alemana de Física su trabajo titulado Teoría de la Ley de Distribución de Energía del Espectro Normal, considerado el origen de la física cuántica, ¿no? Entonces, con este trabajo, y ahí ponen su placa, ¿no? Ahí en Berlín. Eso fue, por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y pues fue el origen, o bueno, considerado el origen de la física cuántica. A pesar, bueno, no a pesar, pues sí, a pesar de que ya había ciertos, había, no, bueno, no recuerdo, creo que no había todavía lo del, pero pero bueno, en esos años se estaban descubriendo fenómenos de ese estilo de cuantización, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que el electrón, no, Millikan sí fue después, se descubrió que su carga también estaba cuantizada, ¿no? Que el valor de esa carga no se podía tener valores intermedios entre la carga del electrón, ¿no? De un electrón y de dos electrones. Bueno, pues lo mismo pasaba aquí con la ley de radiación de Planck, y el hecho de la existencia de esta constante de Planck, pues es el inicio de lo que se considera como el inicio de la física cuántica, ¿no? Y vamos a ver cosas relacionadas con esto, ¿no? Más adelante. Pero antes de ello, vamos a revisar un problema. Recuerden ustedes que la ley de Stefan Boltzmann y la ley de desplazamiento de Wien eran o fueron leyes que surgieron primero digamos, de manera empírica, como les comentaba, de tener muchos espectros de cuerpo negro, y después, para tener muchos espectros de cuerpo negro y ajustar de todas estas observaciones que se tienen de los espectros de cuerpo negro. Pero una de las cosas interesantes es que a partir de la ley de radiación que presenta Planck, se pueden derivar estas dos leyes, la de Wien y la de Stefan Boltzmann, a partir de la ley de radiación de Planck. Y a veces ese es un ejercicio que ponen. Otro ejercicio que ponen para que lo analicen también, que no lo tengo aquí, pero déjenme regreso. Miren, voy a borrar esto. Una de las cosas es que les piden, diga usted por qué la ley de radiación de Planck
no sufre el mismo destino que la ley de radiación de Rayleigh, es decir, la llamada catástrofe ultravioleta. Vean ustedes que aquí tienen un lambda a la 5, por ejemplo, eso lo pueden ver rápido, ¿no? Cuando ustedes sacan el límite de cuando está ahí está re feo, el límite cuando lambda tiende a 0, claro, esto se va a ir a infinito, esto empieza a irse a infinito, ¿no? Pero esta parte, esta de aquí, se va mucho más rápido a 0 que esta sección, ¿no? Esta cosa se va mucho más rápido a 0 que esta sección de la función, y esto hace que caiga de manera adecuada, ¿no? Vean ustedes, aquí van a tener E, aquí ¿qué se va a hacer? E a la, a ver, esto es infinito. Ah, pues esto se hace casi 0, ¿no? Porque aquí abajo vas a tener infinito, esto se vuelve 0, esto es E a la 0, es 1, 1 menos 1. Entonces, también esto se indetermina, pero esto es mucho más rápido, esta sección, que la otra. Y la ley de esta no tiene la otra parte que hace que esto sí se vaya a infinito sin ningún control, ¿no? Como sí ocurre con la ley de radiación de Planck. Ese es un problemita que les podrían preguntar. Aquí les presento otro, que es determine la ley de desplazamiento de Wien a partir de la ley de radiación de Planck. La ley de desplazamiento de Wien, ¿no? Es la longitud de onda para la cual la intensidad es máxima a una temperatura dada. Vean, ay no, voy regresando. Cuando la intensidad es máxima a una temperatura dada, aquí tenemos un máximo, ¿no? Aquí arriba. En este punto, la derivada de esta función debe ser igual a 0, ¿no? Acuérdense, va a tener, la derivada de esa función debe ser igual a 0, porque va a estar aquí arriba, ¿no? Es la tangente de esta curva que está acá. Entonces, lo que se puede hacer es encontrar el valor máximo de esa función para un cierto parámetro. En este caso va a ser lambda máximo. Si derivamos la función con respecto a ese parámetro, derivamos con respecto a lambda y le igualamos a 0 para resolver dónde está su máximo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que necesitamos, como les comentaba, es sacar la derivada con respecto a lambda de la ley de radiación de Planck para el caso en donde, y bueno, y después igualarla a 0 y despejar lambda para obtener lambda máxima. Este es un problema muy sencillo, nada más hay que, o bueno, relativamente accesible, nada más hay que poner atención en que, a ver, vean ustedes la ley de radiación. A ver, lo voy a poner por aquí. Esta es la ley de radiación de Planck. Y vean ustedes que tienen que derivar esto respecto de lambda, ¿no? Entonces, para derivar eso respecto de lambda, salen 2pi, c y h, que son constantes, salen de la derivada, y nada más me queda 1 sobre lambda a la 5 multiplicada por el inverso, ¿no? De e a la hc sobre lambda kt menos 1, ¿no? Recuerden ustedes, lo único que quiero que vean, y me gusta mucho irlo haciendo poco, digamos, recordarles todo, creo que es mejor. Vean ustedes que aquí tienen una regla del producto entre esta parte de la función, esto es una función que multiplica a esta otra, y dentro de esta otra tienen una regla de la cadena. Entonces, lo único que hay que hacer es prestar atención a la regla del producto. Vean ustedes acá. Aquí es la derivada de esta primera función por la segunda sin derivar, más, en este caso menos, la primera función sin derivar
por la derivada de la segunda función, que la derivada de la segunda función, tiene uno que usar la regla de la cadena, ¿no? Es mantienes esto igual dentro, o aplicas la regla de la derivada y la multiplicas por la derivada de lo que está aquí adentro, que es esta parte, ¿no? Entonces, te queda este chorizo, ¿no? De términos. Y entonces, si tú a este chorizo lo multiplicas por lambda a la 6 por e a la hc sobre lambda kt menos 1, vean ustedes, si lo multiplico aquí, entonces se me va, ¿no? Esta parte. Y aquí también se me va una parte. Aquí tengo lambda a la 5, se me va una. Y me queda esto de aquí abajo, ¿no? Me queda menos 5 más hc sobre lambda kt multiplicado por esto de aquí. Ahora, otra de las cosas que puedo hacer es hacer, vean ustedes que e está elevado a la hc sobre lambda kt. Entonces puedo hacer que hc sobre lambda kt sea igual a x. Y esta última expresión, fíjense, hc sobre lambda kt, esto es x. Y esto es e a la x sobre e a la x menos 1. Entonces lo puedo poner así. Puedo poner esa expresión como 5 más x por e a la x sobre e a la x menos 1 igual a 0. Entonces, vean ustedes que puedo manipular muy poquito esta expresión, de tal suerte que me va a quedar x por e a la x igual a 5 por e a la x menos 1. Lamentablemente, esto es lamentablemente para el terreno de lo analítico, esto es una ecuación trascendental, ¿no? Una ecuación trascendental solo no tiene una solución analítica, solo puede ser resuelta de manera numérica, ¿no? Para el valor de x, pero incluso ustedes dándole valores ahí a x por el que tienen, se darán cuenta de que es relativamente sencilla. Incluso una de estas calculadoras muy básicas pueden resolver. Si ustedes sacan el valor de x de esta ecuación trascendental, verán que es aproximadamente 4.96. Y a su vez recuerden que habíamos hecho que hc sobre lambda kt fuera ese 4.96, pero estábamos resolviendo esto para lambda máximo. Entonces, de esta expresión podemos sacar que lambda máximo por t es igual a hc sobre 4.96 Kelvin. Y nos queda esta expresión. Vean, y de una vez les voy comentando. Este valor de hc va a aparecer de manera recurrente en nuestro estudio de aquí hasta que terminemos el curso. hc es un valor que va a estar continuamente apareciendo. Entonces, apréndanselo, ¿no? En diferentes unidades. Por ejemplo, aquí hc está expresado en unidades de electronvolts por nanómetro, pero pueden estar expresadas en unidades de joule por metro, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, al final les da este valor, que lambda máximo por la temperatura es 2.98 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Y ustedes lo hacen y verán que entonces se pudo deducir la ley de desplazamiento de Wien a partir de la ley de radiación de Planck. Y ese es un problema que eventualmente puede llegar a aparecer tal vez en un examen de admisión porque es accesible e ilustrativo. Vean ustedes el otro, ¿no? Utilice la ley de radiación de Planck para encontrar la ley de Stefan-Boltzmann. Ahora tenemos que hacer el procedimiento, digamos, contrario. La misma función que teníamos, acuérdense que en el ejercicio pasado la función la derivamos para obtener lambda, ¿no? Para obtener lambda máximo. Y ahora lo que necesitamos es integrar la función para obtener la intensidad integrada, ¿no? Debajo de esa función de Planck.
y la necesitamos integrar, ¿no? Como función de todas las lambdas. Y fíjense aquí, creo que por la, no sé, no sé si por la llamarle premura, pero no sé si les comenté acá, que la ley de radiación de Planck les puede aparecer de maneras diferentes. Bueno, la que nosotros presentamos es esta parte dentro de la integral, es la función, no sé si lo vean, ¿no? Espero que sí. Entonces, pueden meter esta función, que es la ley de radiación de Planck, estamos sacando las constantes, y integrarla barriendo desde lambda igual a 0 hasta lambda infinita para poder obtener toda la integral bajo la curva. Y nuevamente, vean ustedes, lo que podemos hacer para esta función es hacer que x sea hc sobre lambda kt y puedo sacar un diferencial de x, ¿no? Claro, a ver, acuérdense ustedes en esta expresión anterior que voy a integrar con respecto de lambda. Entonces, si yo hago este cambio de variable y saco un diferencial de x, cuando lo tenga de esta forma, me queda HC y KT son constantes y como lambda está en la parte de abajo, pasa como lambda a la -1 y cuando yo la derivo, ¿no? Me queda lambda a la -2 menos lambda a la -2, ¿no? Y esto es igual al diferencial de lambda sobre lambda cuadrado, ¿no? Aquí está esto. Entonces, vean ustedes que ya nada más tienen que sustituir estos cambios de variables relativamente sencillos aquí. Por favor, vean ustedes que esto que está acá no les va a costar absolutamente nada de trabajo. Es solamente despejar de esta expresión el valor para el diferencial de lambda, ¿no? Les va a quedar KT por lambda al cuadrado por dx sobre hc, ¿no? Y verán que al sustituir otra vez el valor de x en este lambda, les queda esta parte de acá, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurren al hacer este cambio de variables es que me sale un signo negativo. Ese signo negativo lo pasé para acá, pero en este paso que estamos haciendo, bueno, KT sobre HC, aquí tenemos un inverso, ¿no? Es KT sobre HC a la -1, se quita, sale acá como KT sobre HC a la 4, saco todas las otras constantes que tenía aquí, y una de las cosas que pueden, bueno, y esta X a la 5 se va, bueno, reduce su potencia por esta X cuadrada que tengo acá. Y una de las cosas que pueden llamarles más la atención es y aquí ya no aparece el signo negativo. Lo que hicimos es cambiar otra vez los signos, los límites de integración, y al cambio de los límites de integración cambia el signo. Pero no el primer cambio de los límites de integración mete un signo menos. Sí, el cambio de los no límites está. de integración mete un signo menos, y como teníamos este signo menos acá, ¿no? Sí, pero es que empezamos con la integral de 0 a infinito, ¿no? Que eso es como que lo lógico. Entonces, aquí dice, son longitudes de onda y yo puedo cambiar los límites de integración si quiero. Pues Exactamente. Y ese es... eso lo haces y te sale un menos. Exacto. Pero traes un menos por el de X. Entonces, esto sería positivo, ¿no? Eso sería positivo si lo quieres hacer. Aquí, yo lo que te quiero, básicamente lo que iba a decir justo antes de esta atinada observación, estimado Emilio, es que como estamos haciendo física, tú puedes cambiar los límites de integración aquí las veces que quieras, como quieras, hasta desaparecer el signo. Y el resultado va a ser el mismo, con los límites de integración de una manera o de otra, porque no importa. En ese sentido, ahí viene una ayuda en el terreno de la física para quitarnos un signo, ¿no? Veamos que aquí no importa
si yo sumo de aquí hasta acá o si sumo de acá hasta acá. No va a importar. Y me ayuda estar cambiando los límites de integración de manera arbitraria, casi, si quiero, para quitarme este signo negativo que me aparece o que me apareció aquí y que es el que más puede causar, ¿no? Problema cuando estamos haciendo o cuando estoy presentando esta derivación, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué ya te quitaste el...? Porque ya volví a cambiar los signos. Y si me saliera otros, los cambio otra vez para quitarme los signos de aquí, ¿no? Al final, lo único que quiero hacer énfasis es que como estamos sumando, digamos, las contribuciones en cada diferencial de lambda, ¿no? De esta radiación de cuerpo negro, no importa el signo de aquí por estar cambio los límites de integración. Espero que con eso pueda quedar claro. ¿Estás de acuerdo, Emilio? Es que, no, o sea, no sé si la justificación viene como que de algo experimental o de algo en la física, de que sí es cierto, uno puede medir las longitudes en el orden que quiera, ¿no? O sea, puede empezar desde la más lejana e ir avanzando hasta cero. Simplemente que como que ese es un truco, o sea, ya lo había visto antes esas cosas, pero no es algo que me guste, pues. Ok, no es algo que te deja tranquilo, pero sí, es verdad. Es que la formalidad matemática, cuando cambias los límites de la integral, pues saca un menos. Sí, así es. Ajá, entonces como que aquí es algo que es del experimento, pues, o sea, de cómo mides las longitudes de onda, más allá de Sí, la formalidad matemática. Eso es lo que no me gusta, pues. de acuerdo. Y de hecho, fíjate, una de las cosas, estos agregados en color rojo, los puse hace como 3 semestres y siempre los discuto de alguna manera, pero hace 3 semestres nadie lo había... los agregué hace como 3 semestres precisamente por eso, porque alguien me dijo, oye, ¿por qué cambiaste ahora el signo aquí? Bueno, porque cambié los límites, ¿no? Y los ponía precisamente para eso, pero sí, se pierde. Fíjate cómo arranca. Arranca de 0 a infinito, haces el cambio de variable, por el cambio de variable aparece un negativo. Entonces, fíjate, de hecho aquí incluso hay otro problema, porque aquí, así como está escrito, esto ya debería tener el positivo, no Sí, sé. eso es lo que dije, que como se cambiaron los límites, la formalidad matemática querría decir que aquí hay otro menos. Entonces, menos por menos, eso sería positivo. Y sería, sí, aquí tendría que tener otro positivo, porque aquí sería este negativo que sale del cambio de variable, Sí, manteniendo el hecho de que era de 0 a infinito, ¿no? sí. Entonces, aquí tendría que ser positivo, ¿no? Y al final, sí, Cuando cambian los límites, eso saldría negativo. esto saldría negativo, sí. O sea, sí, es verdad. Pero una de las cosas que lo que hace o lo que te plantea el libro, ¿no? Lo que te plantean varias de estas, la misma derivacioncita que siempre aparece de manera más sencilla, es que al final te deshagas del signo, básicamente, ¿no? Sí, es que yo lo entiendo como que estas longitudes de onda se pueden medir, ¿no? O sea, como que es algo experimental esto. Entonces, uno las puede empezar a medir en cualquier orden, desde las menores hasta las mayores o desde las del infinito hacia atrás. Entonces, Ujú. aquí dice, bueno, pues para comodidad del físico, las empezamos a medir desde las más altas hasta las más bajas. Entonces, Y, por vo- eso y, vo- cambio los límites sin poner el signo. y voy más allá, y tienes toda la razón. Básicamente, o sea, tienes la razón, pero aparte, todavía sumémosle algo. Ya, y velo, revísalo ahí, incluso está en páginas de aficionados de física, bueno, no sé si de aficionados, pero en páginas de profesores o tal, verás que lo que dice ya ni siquiera se pone a pensar en, pues es algo experimental, o sumémoslo. Quítale el signo y déjalo así. Al fin y al cabo es una suma. Y sí, pero oye, la formalidad, sí, pero si tú lo estás cambie, al final te puedes quitar el signo de alguna manera, Sí, de aquí a acá o de acá a acá, y es lo mismo. Y se quedan con sí. eso. Y es una de las cosas que sí, como dices, a los matemáticos no les gusta mucho, así como cuando hicimos la deducción de la equivalencia masa-energía.
en donde trabajábamos los diferenciales como si fueran Pero fracciones. ahí hay un trasfondo matemático, ¿no? O sea, ¿por qué se Lo pueden hay. bajar los diferenciales? O sea, por el teorema de valor medio, Ujú, puedes aventar los diferenciales y después emparejarlos como si fueran fracciones. ujú. Pero aquí esto es como que algo así bien físico. Este truco es algo así bien Este físico. sí está más Sí. sacado de los. Pues sí, sí. Pero bueno, al final es el signo, ¿no? Al final es el signo. Y tendríamos incluso que ver si cuando ya hacemos la integración, como va, no se cancelara o algo así. Pero bueno, ya está. Al final nos quedamos, llegamos a esta expresión y vemos que de alguna manera con poca formalidad, si así lo quieres ver o así está, no sé si lo quieres ver, con poca formalidad tenemos, no tan poca, con un poquito de menos formalidad, tenemos esta expresión. Y pues lo que nos importa aquí es esta integral, ¿no? La integral de x al cubo sobre e a la x menos 1 de x. Y esta integral, yo este problema no creo que venga en un examen porque esta integral se evalúan, se requieren funciones especiales y se puede determinar utilizando la función gamma y la función z, ¿no? Es decir, de hecho tú puedes encontrar tablitas, por ejemplo, que te muestran que esta integral está definida como la función gamma de n y la función z de n. Y en el caso de la función gamma, a su vez es una integral que está de 0 a infinito de e a la x por x a la n menos 1 de x. Y en el caso en específico, aquí ya sí estoy saltando algunos pasos, si se tienen números enteros, se puede utilizar esta identidad definida para la función gamma, que es n-1 factorial, cuando se tienen números enteros, ¿no? Y para la función z también hay tablas para la obtención de z con números enteros, ¿no? Z de Riemann, z de del entero número 4, es pi a la 4 sobre 90. Entonces, esta integral de 0 a infinito de x al cubo sobre e a la x menos 1 es 3 factorial, ¿no? Multiplicado por pi a la 4 sobre 90, y al final me queda pi a la 4 sobre 15. Y recuerden que eso estaba multiplicado por todas estas constantes, de tal suerte que ya la integral me queda 2 pi a la quinta sobre k a la 4 sobre 15 h al cubo c al cuadrado por t a la 4. Todas estas son constantes y al final, al poner los valores, al evaluar todas estas constantes en esta última expresión, obtengo la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Que es este valor constante, t a la 4. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, sigamos. Vamos a hacer rapidísimo estos ejercicios para la temperatura, por ejemplo, de un horno, porque tiene muchas aplicabilidades, la ley de Stefan Boltzmann y la ley de desplazamiento de Wien. Aquí dice, fíjense, tienen un horno con una temperatura en las paredes de 1600 grados Celsius. ¿Cuál es la longitud de onda máxima, perdón, de la máxima intensidad emitida cuando una pequeña puerta está abierta? Por ejemplo, el horno de pizza, que les comentaba. Asumamos que la puerta es la radiación de un cuerpo negro y determinemos lambda máximo. Es muy sencillo, ¿no? Si lo que nos dice aquí son 1600 grados centígrados, recordar que la ley de desplazamiento de Wien está definida en Kelvin, entonces nada más hay que convertir la temperatura a Kelvin y meterla en la ley de desplazamiento de Wien y literalmente despejar, ¿no? Lo que me da es despejamos lambda máxima, ¿no? Es decir, este valor constante lo dividimos entre la temperatura en Kelvin que nosotros obtenemos y nos dice que es 1.55 por 10 a la menos 6 metros, es decir, 1550 nanómetros. Ese pico está en la región del infrarrojo, es decir, el máximo no lo vamos a poder ver. Aquí viene una pregunta que también llega a ocurrir en los exámenes, una pregunta muy conceptual, que dice, ¿por qué si el máximo pico de emisión está en 1550, usted puede ver radiación proveniente de
del horno, ¿no? Y acuérdense entonces ustedes de esto que estábamos viendo aquí. El pico está ahí en 1550, el pico de máxima emisión, pero también hay partes del espectro que se pueden colar al visible. Esa sería la respuesta y esas son las cosas que estoy viendo aquí, ¿no? Para este ejemplo del horno. Otra pregunta, muy sencilla, que son solo de sustituir, que si les aparecen en el examen, pues son preguntas, digamos, pues como casi regaladas en ese sentido. Vean, la longitud de onda a máxima intensidad de la radiación del Sol se observa a 500 nanómetros. Asuma que el Sol es un cuerpo negro y calcule la temperatura de la superficie. Y ve la potencia por unidad de área. Para la temperatura de la superficie, utilizamos la ley de desplazamiento de Wien, ¿no? ¿Por qué? Tenemos aquí el máximo de emisión, lo metemos aquí y lo despejamos, ¿no? Pasamos el máximo de emisión para acá y nos da 5800 Kelvin. Y para la potencia por unidad de área, pues utilizamos la ley de Stefan-Boltzmann. Otra vez, conocemos a partir de, fíjense cómo a partir nada más del máximo de emisión, con el máximo de emisión obtenemos la temperatura y con la temperatura la insertamos aquí y podemos obtener que la potencia por unidad de área emitida en el Sol es de 6.42 por 10 a la 7 watts por metro cuadrado de superficie. O sea, no sé si alcanzan a ver la bestialidad de potencia por unidad de metro cuadrado. Es una cantidad enorme, ¿no? Bueno, se puede salir ahí. Se puede calcular de ese estilo. Fíjense ustedes, nada más les pongo esto de un librito. Ay, Dios mío, se me olvidó. Ojalá que no le pongan ahí esa cosa. Pero bueno, es un librito ahí que lo que está aquí, sombreado, es el espectro que llega en la atmósfera alta. Es decir, ponen un espectrofotómetro fuera de la superficie y cuando lo ponen fuera de la superficie, el espectro de radiación del Sol pega de una manera brutalmente correcto con la radiación de un cuerpo negro, ¿no? Y y lo que está en más gris, más oscuro, es lo que llega el espectro de radiación solar después de haber atravesado el ozono, ¿no? Pero bueno. Es decir, el Sol es un cuerpo negro, tiene el espectro de radiación de un cuerpo negro, y por eso, y les pongo esa cosa porque o ese espectro para que se den cuenta de que la temperatura de la superficie del Sol de 5800 Kelvin no es ninguna mala estimación, ¿no? Es una estimación correcta por la consistencia que tiene su espectro de emisión. Muy bien. Pues ¿tienen alguna duda aquí de dónde, algún comentario o algo que quisieran agregar? ¿No? Pues vamos a entrar a este tema también, que es muy importante, ¿no? El efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es la evidencia más contundente, digamos, y también una de las más simples de la cuantización de la energía en ondas electromagnéticas. Recuerden, por favor, y sorpréndanse, hagan como que se sorprenden en sus casas cuando vimos la ley de radiación de Planck y veíamos que estaba cuantizada esta energía, porque presentamos el vector de Poynting y en el terreno de la física clásica eso no parecería tener sentido, ¿no? ¿A qué te refieres con que una onda electromagnética o la energía que porta una onda electromagnética está cuantizada? De hecho,
observarlo o hablar de ello es complejo, ¿no? Entonces vamos a ver dónde se aplica ese concepto o en otros lugares en los que se aplica ese concepto aparte de la ley de radiación de Planck, ¿no? Pero para eso primero tenemos que revisar algunos experimentos que llevó a cabo Hertz. En 1887, Hertz observó que luz ultravioleta con longitudes de onda por debajo de 400 nanómetros que incidían en un electrodo de metal generaba una corriente. Eso es lo que se dio cuenta a Hertz. Los electrones de valencia de los metales están libres y se pueden mover fácilmente de un átomo a otro, pero no pueden dejar, digamos, la superficie, ¿no? Y antes de eso, perdón por el caramelo, quiero plantearles o presentarles esto. Los métodos conocidos para la emisión de electrones de un material, pensemos, a ver, vean ustedes que cuando estábamos identificando los experimentos que hizo Thomson para determinar la relación carga-masa del electrón, nos dimos cuenta o percibían, sabían que en ese momento esos electrones eran rayos catódicos. ¿Cómo generaban esos rayos catódicos? Pues los generaban poniendo un campo eléctrico muy fuerte. Es esta cosa que está aquí, ¿no? Ellos sabían esto, los rayos catódicos se pone un campo eléctrico que es suficientemente grande, de tal suerte que por una fuerza eléctrica logras quitar los electrones que le pertenecen a un determinado material y los logras desalojar, digamos, del material. Luego, hay otra manera de emitir electrones, y estas 4 son todas, ¿eh? Otra manera es la emisión secundaria. Y esa la vamos a ver más adelante, y también está relacionada con el estudio de la estructura de la materia y todo, ¿no? Pero la emisión secundaria, para la emisión secundaria uno tiene que saber que en la materia hay electrones y ya bombardeas con electrones. Básicamente es lo siguiente. Tú tienes una fuente de electrones, mandas electrones a un material, esos electrones le pegan a los electrones que están dentro de ese material y así puedes también sacar electrones. Eso se llama emisión secundaria, ¿no? Otro tipo de emisión es la termoiónica y es transferir energía al material a través de calor, digamos, aplicas calor y entonces esa transferencia de energía le permite a los electrones tener energías cinéticas lo suficientemente altas como para adquirir la libertad, ¿no? O sea, salir de ahí. Y otra que no está peleada con los conceptos de física clásica que hemos revisado es el efecto fotoeléctrico. Es decir, si la luz es un fenómeno electromagnético, tiene un campo eléctrico, no es sorprendente desde el punto de vista clásico que la radiación electromagnética que incida sobre un material permita sacar electrones, ¿no? En ese sentido se los cuento porque lo que veía Hertz en 1877 no era algo perturbador, ¿no? No era algo que dijera, ay, es que la radiación electromagnética está generando una corriente en estos tubos de vacío. No, decía, perfecto. Claro, la radiación electromagnética tiene un campo eléctrico y bien podría, la radiación electromagnética aporta energía con el vector de Poynting y es posible que esta energía saquen estos electrones, ¿no? Que en ese momento tampoco sabían en verdad que eran electrones, ¿no? Estos rayos catódicos, si así lo quieren. Entonces, una de las cosas que también quiero comentar es que los electrones que son extraídos de un determinado material por radiación electromagnética se les llama fotoelectrones. Son electrones igualitos que todos los que conocemos, es un electrón, pero conviene a veces llamarle fotoelectrón
para saber que fue extraído de ese material debido a la radiación electromagnética, ¿no? Por eso se le llama fotoelectrón. Son nombrecitos ahí que vamos a ir poniendo. Ahora, la mínima energía cinética que permite a los electrones escapar del material es la función de trabajo, o la llamada función de trabajo phi. Pero uno puede relacionar esa energía cinética o esa energía que se le tiene que transferir a los electrones también con la energía con la cual ese electrón está enlazado al material. Y por eso yo les comentaba esto de acá, ¿no? Los electrones de valencia en metales están libres, entre comillas. Les comentaba esto porque los experimentos que propuso Hertz o que empezó a hacer Hertz, los empezó a hacer en metales. Una de las características que hoy por hoy conocemos es que los metales tienen electrones de valencia o electrones libres, que ya cuando lleguemos en algún momento, tal vez en este curso no lo logremos llegar, pero en algún momento ustedes lo verán o lo vieron, no sé, verán que la función de onda de un electrón dentro de un metal, de un cristal metálico, está desparramada por todo, de un electrón de valencia, hay que aclarar, ¿no? En un cristal metálico está desparramada por todo el cristal, ¿no? Lo que significa eso es que un electrón de valencia de oro, por ejemplo, o de plata, no le pertenece o no está restringido a moverse en el átomo al cual pertenece, ¿no? Sino que una vez que formas un cristal, un arreglo de muchos átomos de oro, de plata, los electrones de valencia se pueden mover libremente incluso entre los átomos de oro. Hay digamos, una nube electrónica, una nube de electrones que se pueden mover. Y eso hace que los electrones de valencia de los metales tengan una menor energía de enlace, ¿no? Digamos, estén menos atrapados o unidos al cristal metálico que, por ejemplo, un electrón del átomo de hidrógeno, que ya también veremos, ¿no? Tienen, por lo general, ¿no? Estos electrones libres tienen pocas energías de enlace. O sea, esa energía que se requiere para extraerlos es poquita, en el caso de los metales. Y eso fue lo que utilizó Hertz para sus experimentos que vamos a revisar aquí. Vean, lo que ocurría es que tenía un tubo de vacío aquí y en el cual llegaba luz ultravioleta, como lo vimos, incidía en una placa metálica que estaba colocada de esta manera, y entonces se empezaban a emitir estos fotoelectrones a través del tubo de vacío. Aquí ponía un amperímetro porque le permitía ver cuántos electrones estaban pasando. Claro, un amperímetro, recuerden ustedes, mide la corriente. Y la corriente está, en este caso, no es una corriente de desplazamiento, como lo hemos visto, no, está pasando una cantidad de electrones por estos alambres, es una determinada cantidad de electrones pasando por un alambre, una determinada, en un tiempo determinado, ¿no? Entonces ellos podían ver cuál era la cantidad de electrones pasando por este amperímetro, ¿no? Y acá es muy importante, y espero que quede mejor en este video que en de la próxima clase, esta fuente de poder o esta fuente de voltaje. Recuerden ustedes que si yo tengo, déjenme ver si puedo dibujar aquí. Si yo tengo un campo eléctrico entre un par de placas, y piensen ustedes, tengo un campo eléctrico aquí. La fuerza que ese campo eléctrico ejerce sobre una partícula cargada es el campo eléctrico, ¿no? Por la carga de la partícula. Esa es la fuerza, ¿no? Y acuérdense ustedes, ¿no? Que la fuerza punto el desplazamiento es igual, ay, ¿por qué se va? Es igual al trabajo y eso es igual al cambio en energía, ¿no? Al final. Entonces, este campo eléctrico o esta fuente que está aquí
esto que está aquí, está relacionado al final con esto, ¿no? Con la fuerza, pero esa fuerza está relacionada con el trabajo y esa fuerza está relacionada con la energía. Yo lo que quiero que vean es que este campo o esta fuente que ustedes van a poner aquí es básicamente un medidor de la energía que tengan los electrones que sean producidos por la luz que está incidiendo acá. Y está muy sencillo, vamos a verlo ahorita más, relativamente sencillo. Vamos a verlo más adelante. Fíjense, la luz incidente se recibe en el emisor, que es una superficie metálica muy limpia, también llamada fotocátodo, ¿no? Acuérdense que los electrones, como son partículas negativas, van hacia el ánodo, ¿no? Y por eso se llama fotocátodo. Algunos de los electrones expulsados viajan hacia el colector, que es fotoánodo, y hay una fuente de poder o una fuente de voltaje que permite aplicar un campo eléctrico en el colector. Si el voltaje es negativo, se retrasa la llegada de los electrones. ¿Por qué? Porque se repele, ¿no? Es un campo eléctrico negativo. Si es positivo, se acelera. La corriente medida en el amperímetro, ahora llamada fotocorriente, surge del flujo de fotoelectrones desde el emisor hacia el colector. Los resultados llamativos de este experimento son los siguientes. Fíjense. La energía cinética de los fotoelectrones es independiente de la intensidad de la luz. En otras palabras, el potencial de frenado, el voltaje aplicado, es suficiente para detener todos los fotoelectrones sin importar cuál sea la intensidad de la luz. Vean ustedes. Independientemente de la intensidad, V0 siempre puede detener toda la corriente. Pero a medida que aumenta el voltaje, se va permitiendo el flujo de fotoelectrones hasta que se estabiliza rápidamente, ¿no? El voltaje, ¿dónde? El voltaje en esta fuente. Y si se mantiene la longitud de onda constante, pero la intensidad aumenta, solo aumenta el valor de la fotocorriente. Vamos a hacer una pausa aquí para pensar en ese ejercicio. Déjenme a ver si ahora sí puedo dibujar. Parece que esta tabletita no funciona. No he aprendido a usarla como yo quisiera. Espero ser claro. Miren ustedes. Lo primero es que recordemos que el vector de Poynting se define como E cruz B, ¿no? Ese es el vector de Poynting. Van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver el vector de Poynting? Vean ustedes lo siguiente. Para una determinada longitud de onda o para una determinada luz, ustedes pueden tener una intensidad. Esa intensidad no está relacionada con las longitudes de onda que tú tengas. Voy a regresar. Fíjense. Ay, miren aquí. Aquí, miren. Vean ustedes. Esto que está aquí es la ley de radiación. Muy bien. Y aquí abajo de esta curva, aquí en todo esto, toda la suma de estas intensidades, toda, me da la intensidad de emisión de esto que está aquí. Pero independientemente de si es cuerpo negro, ahora pensemos en dos focos. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una bombilla de 60, de lo que se llama 60 watts. Estoy tratando de inventar ahí ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos otra bombilla que es, como siempre les comento, de 1000 watts para mantener las carnitas calientes, ¿no? La forma del espectro de esto, la forma es, vamos a pensar que sea así. Y la forma del espectro de emisión de esto, piensen que sea así. O sea, las formas
Las formas de emisión son las mismas, es lo que quiero comentarles. Lo que no es lo mismo es la intensidad, lo que está integrado de la parte de abajo. Eso no es lo mismo, ¿no? Pero la forma es la misma. Piensen también, por ejemplo, en un láser. Un láser no tiene este espectro de emisión. Un láser, por ejemplo, lo voy a poner aquí, ¿no? Voy a cambiar color. Voy a poner verde, por ejemplo. Un láser tiene un espectro así. Depende de la calidad del láser, ¿no? Pero un láser tiene un espectro así porque su intensidad está ubicada a una determinada longitud de onda. Por supuesto, no hagan caso aquí, nada más estoy hablando de que uno está graficando la intensidad contra la longitud de onda, ¿no? Pero un láser de este color verde, por ejemplo, puede tener una determinada longitud de onda, la que sea aquí, 550 o los que sean, pero puede tener más intensidad. Es decir, tú puedes tener dos láseres verdes, uno con una intensidad que llegue hasta aquí y otro, un láser verde que sea también igual en la misma longitud de onda, pero que sea mucho más intenso, ¿no? Incluso no te lo debes de ver a los ojos. Eso, están todos de acuerdo con eso, ¿no? Díganme al menos que sí, por favor. Gracias. Entonces, aquí es donde empieza lo llamativo del experimento de Hertz. ¿Por qué? Porque esto no tiene mucho sentido. Vean esta parte de aquí. Esta parte de aquí no parece tener mucho sentido desde el punto de vista clásico. Recuerden ustedes que todavía no llegamos a al efecto fotoeléctrico, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Desde el punto de vista clásico no tiene mucho sentido, porque tú regresas, fíjense, tienes aquí tienes aquí tu placa y pones un foco. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pones un foco chiquito de 60 watts o un foco de carnitas y los dos te producen, lo que se ve aquí es que, olvidémonos la corriente ahorita, que los dos los frenas con un determinado potencial de frenado. ¿Qué es ese potencial de frenado? Acuérdense ustedes, ¿cuál es la energía de un electrón? Por ejemplo, cuando tú tienes un voltaje aquí, un voltaje es un campo eléctrico, ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un voltaje de aceleración, tienes un electrón. Ay, ¿por qué tienes un electrón aquí? Electrón. Y cuando metes ese electrón en un determinado voltaje, ¿qué energía tiene ese electrón? Les digo de una vez. Ese electrón tiene una energía cinética de E por B. Esta es su energía cinética. Está, si está el voltaje de 500, tiene 500 volts es el voltaje, entonces el electrón tiene 500 EV de energía cinética, ¿no? Muy bien. Entonces, ojalá espero no estarlos confundiendo porque me preocuparía mucho. Fíjense ustedes, lo que la teoría electromagnética clásica diría es, si yo tengo una intensidad muy grande del vector de Poynting, entonces yo debería de tener asociada tengo una intensidad muy grande, significa que tengo un campo eléctrico grande. Entonces debería de tener asociada una energía del electrón muy grande, muy, muy grande. Pero resulta que independientemente de la energía que la intensidad que yo tenga, independientemente de esta, todos los electrones comparten una determinada energía. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo saco de aquí, una vez que yo ya lo saqué, independientemente del foco, lo saqué con el foco de carnitas, bien, lo saqué con el foco del otro, bien también. Una vez que yo lo saqué, el electrón aquí tiene una determinada energía cinética. ¿Y yo cómo puedo ver qué energía cinética tengo de electrón ahí? Ah, pues le muevo el voltaje acá, de tal suerte que pare, que en este recorrido el electrón ya no llegue, es decir, ya no tenga corriente yo aquí, ¿no? Que este voltaje cancele, sea igual a la energía cinética del electrón cuando lo saqué por la luz, ¿no?
No sé si me estoy explicando, espero que sí estarme explicando. Entonces no tiene sentido que para una intensidad muy grande yo tenga el mismo potencial de frenado que indica que todos los electrones, independientemente de la energía, de la intensidad de luz que yo estoy utilizando para sacarlos, se pueden frenar todos con lo mismo. Esto clásicamente no es congruente, ¿no? No tiene sentido. Eso es uno de los problemas que tenía estos experimentos, ¿no?, que estamos revisando. Entonces, fíjense, la energía cinética máxima de los fotoelectrones para un determinado material depende de lo que él veía, depende solamente de la frecuencia de la luz. Es decir, para luz con diferente longitud de onda o con diferente frecuencia, se requerían voltajes retardantes o voltajes de frenado diferentes para poder parar todos los electrones antes de que llegaran al fotoánodo, ¿no? El valor de B0 va a depender, o lo que veía es de que depende de la frecuencia, pero no de la intensidad. Vean ustedes, si yo cambio ahora, independientemente de si estoy excitando con un láser verde, perdón, un láser de 5 miliwatts o 50 miliwatts o 500 miliwatts, el voltaje, perdón, la intensidad de la corriente, ¿no? Es la misma, ¿no? Si la intensidad, no, aquí me equivoqué. Si la intensidad de la radiación es mayor, por supuesto que la corriente que mides es mayor. Siempre y cuando la frecuencia con la que estás excitando sea capaz de producir fotoelectrones, ¿no? No obstante, si tienes 3 frecuencias diferentes con la misma intensidad y las 3 frecuencias son capaces de producir fotoelectrones, entonces sí, tienes esto. A frecuencias más bajas vas a tener voltajes de frenado menores y a frecuencias más altas vas a tener voltajes de frenado mayores. Lo que les quiero comentar es que hay una relación entre la energía cinética del electrón que ha logrado escapar del material y la frecuencia de la luz con la que extrajiste ese electrón, ¿no? Entonces, eso se resume en esta grafiquita, ¿no? Los voltajes de frenado son diferentes para cada frecuencia. A mayor frecuencia, más grande debe ser el voltaje de frenado. Y la intensidad de la corriente va a ser la misma si la intensidad de radiación electromagnética es la misma para diferentes frecuencias, ¿no? Es decir, un láser de 5 miliwatts rojo, un láser de 5 miliwatts verde y un láser de 5 miliwatts azul. Aquí está el láser de 5 miliwatts rojo, aquí el verde y aquí el azul. No sé. ¿Me estoy explicando? ¿Sí están todos de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Oh. Entonces, bueno, no sé qué más. Vamos a pararlo aquí porque aquí terminó las 2 horas y revisamos rapidísimo la próxima clase. Si no hay ninguna duda, déjenme parar de compartir. ¿Tienen algún comentario o duda respecto a esto que estamos platicando? ¿No? Por el momento no. Por el momento no. Muy bien, chicos. Yo tengo una duda, pero tal vez cuando deje de grabar se la puedo preguntar. Ok. A ver si tiene unos minutos.